Y la expectativa de Morena es rebasarlos de tal manera que no sea sustancial esta compra de votos. Hace tiempo que no te veía tan contento. Las mayorías mandan y que hay que encontrar la manera de expresarlas y servirlas. Tú has prometido que vas a influir el proyecto de cultura de Morena. Paco Ignacio, ¿te preocupa un fraude en las siguientes elecciones para la presidencia de México? Profundamente. Yo creo que si estudias el ADN de priistas y panoperredistas, vas a encontrar que hay una molécula que dice uca, uca, el que lo encuentre se lo emboruca. Que hay otra molécula que dice no venda a mi mamá porque no cotiza en el mercado. Y que hay otra que dice fraude, fraude, fraude. Lo traen en el ADN. En cierta manera han habido elecciones recientes que ha sido una competencia de fraudes. Sí. De trampas. ¿Quién trampea más? ¿Quién trampea menos notoriamente? ¿Quién trampea con mayor impacto? Yo creo que tenemos enfrente los problemas que vienen asociados al fraude, que es la compra del voto, que es increíble, pero no hay manera que el IFE reconozca que comprar el voto es un delito de máxima gravedad en un país como este. Porque te vienen con el argumento de, sí, bueno, hubo dinero, pero ¿cómo sabe usted que luego el que vendió su voto en la casilla... Bueno, más seriedad en estas cosas. El compra de voto y luego la manipulación en las casillas y los viejos y tradicionales sistemas de alterar la votación para que los datos que pasen al conteo... Oye, más compra de votos, más compra de partidos. Pues yo no lo veo así como... Bueno, en el caso del Verde en las elecciones pasadas era muy divertido. Lo vuelves... Pero yo creo que los grandes nudos van a estar en la compra de votos y en el fraude directo. Y la expectativa de Morena es rebasarlos de tal manera que no sea sustancial esta compra de votos. ¿Se necesitan 10 puntos para rebasarlos? Sí, necesitas 8 millones de votos de rebase para neutralizar la compra del voto. ¿Y qué va a hacer Morena para vigilar las casillas? Magia. O sea... Porque yo lo converso, lo discuto, y yo creo que no solo es Morena, y esa es la clave. La clave es que millones de jóvenes se asocian al proyecto electoral en vigilancia de casillas. Son sus primeras elecciones que garanticen que van a ser unas elecciones limpias. En el proceso previo y en el proceso electoral. Y yo creo que es viable. ¿Y qué pasa si hay dudas sobre los resultados? ¿Te preocupa? No, me preocupará cuando lleguemos a ese nivel. En principio me preocupa que haya unas elecciones lo más limpias posibles, que se neutralice el fraude y que gane quien tiene que ganar. Que gane quien tiene que ganar. Pero... Si entras al juego de la democracia, tienes que admitir que pierdes. Pues sí. Ese no es el problema. Pero ¿cómo medir? El problema es admitir que pierdes cuando hay un 0.4 de diferencia con Calderón, un 0.8, un 0.7, ¿no? Y de repente le dices, abre las casillas. Y se niega. Y no quieren. El voto por voto, casilla por casilla, era una demanda primaria, neandertálica de derecho electoral, que es, tú dices que ganaste, vuélvelo a demostrar, no pasa nada. La frase de Andrés Manuel, si hay fraude, a ver quién regresa al tigre a su jaula, algo así. Estoy citando a Andrés Manuel a través de Porfirio Díaz. Es bonita la metáfora. ¿Coincides con esa frase? No, lo que coincido es, los responsables del fraude están ante una responsabilidad histórica que se atengan a las consecuencias, ¿sí? Que piensen lo que pueden desatar con un nuevo fraude. ¿Qué pueden desatar? Pueden desatar una rebelión popular incontrolable, pueden desatar violencia, pueden desatar conflictos mayores, que piensen que ponen en riesgo a este país más allá de lo que ya está. Has sido uno de los pocos miembros de Morena que han salido públicamente a discutir ideas que el candidato está declarando. Puntualmente el asunto de la reforma energética. ¿Cuál es tu punto de vista? No es exacto, es más o menos parecido. Es
alguien hablando en nombre de Andrés y de la campaña de Morena dijo que no había que revisar los contratos petroleros. Y yo dije, no habla ni a nombre de Morena ni a nombre de mí. A mí de mi nombre no habla. La reforma energética hay que echarla para atrás. Esta es una larga discusión porque hay que ver cómo. ¿Sí? Hay que ver qué tienes que alterar en términos de la vieja ley, qué puedes impedir en nombre de las maneras fraudulentas como se construye el despojo del petróleo mexicano. Pero bien, bueno, yo expresaba mi opinión, se creó una polémica muy rara porque la expresé y un mes después se volvió polémico. No, yo creo que lo notorio fue que rompiste este mito de que no se puede discutir nada de Morena públicamente. No, bueno. Que hay una opinión que vale en Morena y lo que dice mi dedito se cumple. Y tú saliste y dijiste, yo no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo a nombre del candidato. Pero muchas veces, una vez en unas elecciones, en un consejo de Morena, voté en contra de algo que proponía Andrés Manuel solo para demostrar que no había unanimidad. Y me parecía un acto sano. Y alguien me preguntó, ¿pero estás en contra? Y dije, no, pero alguien tenía que decir que no somos soldaditos de ningún ejército no pensante. Y bueno, yo expresaba una opinión y la expresaré en otros temas que me parecen que no hay acuerdo, no necesariamente con Andrés muchas veces, sino con portavoces que aparecen de la nada. A ver, Enrique Krause le escribe a Andrés Manuel por Twitter, le dice, usted no es un liberal auténtico. Y Andrés Manuel, Andrés Manuel le contesta a Enrique Krause, usted no es un liberal auténtico. ¿Qué es un liberal auténtico en el 2018 en México? Enrique Krause, desde luego, no. Defíneme a un liberal. Un liberal auténtico es aquel que pone por delante principios y no negocios. Es un liberal auténtico, es alguien que piensa en que los derechos del país son derechos que tienes que poner en práctica en términos de servicio de la población y no de servirte de la población. Un liberal auténtico sería el que llevaría la idea de la democracia de abajo hacia arriba a sus máximas expresiones, que asumiría que las mayorías mandan y que hay que encontrar la manera de expresarlas y servirlas. No quiero que te vayas sin que te pregunte sobre cultura. Tú has prometido que vas a influir el proyecto de cultura de Morena y que si llega a la presidencia Morena vas a estar ahí al pie del cañón de la cultura. Yo creo que es tan importante, yo creo que una de las fallas que tuvo nuestra transición a la democracia es que no fue acompañada de una revolución cultural, como sí lo fue nuestra revolución de 1910. Vasconcelos le quedó muy claro que después de la revolución de las balas venía la revolución de las palabras, del abecedario. E hizo una revolución. ¿Qué piensas tú de esta revolución necesaria de una cultura democrática? Llevo 3 meses trabajando en lo que va a ser el proyecto de cultura de la Ciudad de México, con un equipo de 20 y tantos compañeros y consultando y preguntando y hablando. Y yo creo que en la Ciudad de México, que es donde me voy a concentrar, ya estoy viejo para asumir responsabilidades nacionales, man. Me queda grande el país. Pero en la Ciudad de México vamos a desatar un cambio profundo de los usos, las maneras y las ofertas culturales. ¿Por dónde va? Cuando Claudia Sheinbaum presentó el programa de la Ciudad de México, presentó el programa, los esbozos del programa que estamos soltando. Vamos a hacer locuras. Vamos a regalar 1 millón de libros en los primeros 3 meses de gobierno. Vamos a hacer 1000 festivales de barrio. Vamos a volver accesible las estructuras culturales que hoy están burocratizadas o perdidas, etc. Vamos a dar espacio, lugar, aliento, tanto a la vanguardia como a los usos y costumbres populares en materia de cultura. Vamos a organizar miles de talleres, centros de formación de artesanos vinculados a cultura. Viene en grande el proyecto de cultura. Las casas de cultura de la ciudad, que son muchas y están muy abandonadas, ¿qué va a pasar con ellas? Vamos a reformarlas, darles contenido en colaboración con las alcaldías, crear nuevos centros y hacer un trabajo en red. En uno de esos videos de YouTube, mi serie favorita, Las aventuras de Paco Ignacio Taibo II,
hablas de crear brigadas culturales al estilo de la época de Cárdenas, ¿no? Estas Sí. brigadas que salieron a los campos, que trataron con los campesinos, que trataron con los proletarios, ¿sí? Sí, ¿Va eso? pero en el marco de la Ciudad de México, donde la inmensidad de la Ciudad de México ya te obliga a la creación de brigadas. Vamos a trabajando con la gente, muralizar esta ciudad de nuevo. Y vamos a hacer cosas verdaderamente Lo extrañas. usas como metáfora. Sí, En todas las artes, crear Sí. artes murales. y artes por todas partes. Y vamos a lograr que la danza clásica llegue a los barrios para que la gente diga si quiero o no quiero, me gusta o no me gusta. Mucho ensayo y error. Aprender sobre la marcha, rectificar, no imponer gustos y costumbres culturales, sino escuchar y mezclar. Vamos a hacer cosas que a mí me ilusionan enormemente. Vamos a hacer una pinacoteca popular con 100 cuadros. Desde el Greco a Van Gogh, pasando por... ¿Y vas a estar allí despachando como secretario de Cultura? Sí, en la calle. Los secretarios de Cultura tienen que aprender a trabajar en la Pero calle. vas a ser secretario Pero de Cultura. Pues sí, en el DF. Si gana Claudia Sheinbaum. Si el futuro no nos altera la vida. El otro día vi un cuadro maravilloso en el Museo de la Ciudad de México. Y dije, esto tiene que ser grande y visible. Entonces me juré que tengo que hablar con el creador para decirle, te conseguimos 100 metros cuadrados. ¿Puedes subirlo, tu cuadro? ¿Puedes reproducirlo? A ver qué dice. ¿Qué te parece la conversión de Los Pinos en centro cultural como propone la vocera? La vocera, ¿Tatiana Cloutier es vocera o es directora de la campaña de... Es algo como eso. Algo sí. Sí, y la tuitera oficial también, sí. ¿verdad? Me gusta, nada más que hay que tener cuidado, hay que preservar el cuarto donde Cárdenas reunió al gabinete para discutir la expropiación petrolera. Muy importante que si Los Pinos desaparece como lo que hoy es, ese cuarto no se pierda. Que no se vaya toda la historia. No. Incluso debe estar en el cuarto una grabación que todo el mundo puede oír del discurso radiofónico de Cárdenas. Hace tiempo que no te veía tan contento. Ah, ¿de dónde saca uno gasolina y energía en un país donde te despiertas y mataron a 3 muchachos a la mala en Guadalajara? La sacas de pensar de que todo puede cambiar para mejor. Y últimamente traigo gasolina abundante. Lo que pasa es que viene acompañada de una crisis de sueño. Tengo más sueño que de costumbre. Y entonces, ¿Tienes más sueño? sí, lo que pasa es que aprendí a dormir en todos lados, en coches, en camiones, en aviones, en el metro, sé dormir así. Paco Ignacio Taibo, muchas gracias por esta plática y hasta la próxima. Un placer, igual que siempre.